Helios Garcés es ensayista, ha participado y sigue participando en medios como Diagonal, El Salto, La Marea, entre otros. Además ha escrito el libro que se llama Mi abuela no ha leído Marx. Asimismo ha participado en algunos trabajos colectivos fundamentalmente vinculados a lo que es la crítica al colonialismo y a la colonialidad. Y además, por supuesto, y esto, aunque aquí se puede intuir, a lo mejor haya que decirlo con todas las letras, Helio es un activista que participa en múltiples espacios, activista en el mejor de los sentidos del término, a pesar de la denostación que se practica, ¿no?, con estas categorías, pero también es verdad que ese activismo es lo que permite también comprender un texto ya no remitente a la institución literaria, sino la poesía puesta en vínculo con la vida, ¿no?, con cómo vivimos, cómo elegimos vivir, y precisamente una persona que participa en las luchas de su tiempo, indefectiblemente esas marcas atraviesan toda su escritura. De hecho, aquí ya no se trata de pensar el ensayista escindido del poeta o del activista, sino justamente lo interesante aquí es cómo se entreteje lo personal y lo político, que sin llegar a ser completamente coincidentes, se interpenetran, y eso claramente es reconocible en un texto que todo el tiempo está interrogándose, no tanto ni solamente en términos formales, sino en términos existenciales, ¿no? ¿Qué sentido tiene la escritura en un tiempo de indigencia como el que estamos viviendo? Y no es casual tampoco que este insecto atravesado por la luz nos remita a Pier Paolo Pasolini, ¿no? Las luciérnagas, y ese texto bellísimo que tiene en Escritos Corsarios, que si mal no recuerdo se llama La retirada de las luciérnagas, ¿no? Pareciera que estamos en una época donde esta nueva forma de fascismo, que ya no es tan nueva, se está concretizando y se está visibilizando de una manera escandalosa, ¿no? Donde el otro es no solo inferiorizado, sino recluido, confinado y en cualquier caso cercado. Este texto de esta entrevista, en definitiva lo que nos vamos a topar es una persona que se interroga no desde este egocentrismo tan típico de nuestras sociedades, sino como alguien que participa en la construcción de un mundo, que además es un mundo amenazado por esta retirada de las luciérnagas, ¿no? Y sin más, los dejo con Helios, que es una alegría tenerlo aquí. Y gracias Arturo por estar aquí, por acompañarnos, y gracias a todos y a todas por estar aquí hoy. Hay una particularidad de esta colección de olas, que es que los autores teníamos que elegir una foto para ilustrar el libro, y al principio para mí fue en el fondo un marrón, porque yo no sabía, ¿no? Además digo, no, yo no quiero una foto, quiero una portada plana, ¿no? Clásica, pero al final la verdad es que es para mí una alegría haber encontrado la foto oportuna para ilustrar el libro. La foto, si os fijáis, es el minarete de la mezquita de los andalusíes en la ciudad de Fez, en Marruecos, en el viaje que hicimos hace unos años. Bueno, ya sabéis que, como ha dicho Arturo, la metáfora de la luciérnaga es ya conocida, ¿no?, y antigua. En este caso, para mí, el trabajo poético, el contacto con la literatura es, de alguna manera, la búsqueda de oxígeno. Y en esa relación que también mencionaba Arturo con el mundo de la militancia política, con el activismo, para mí lo poético es una manera de buscar también oxígeno en el lenguaje, porque el lenguaje asociado a las luchas políticas es un lenguaje tradicionalmente muy acartonado, ¿no?
en el formato del ensayo, muy duro, muy cortante, ¿no? Incluso en algunas ocasiones nutrido de cierta violencia, por otra parte ineludible, ya que la situación ante la que responde es de violencia y de hecho de una violencia vertical. En algunos casos, para responder a esa violencia vertical hay que hacerlo con energía, pero el mundo, la poesía, la antipoesía, yo me siento más cómodo en la escuela de la antipoesía. Ya sabéis que nos remite al venerable Nicanor Parra, recién apenas fallecido hace unos años, con 103 años. Para mí el contacto con lo poético pasa también por la búsqueda de un oxígeno, tanto en el sentido como en la forma, y de eso va este libro, Entonces lo que voy a hacer, si os parece, es leeros. El libro está aleatoriamente sembrado de poemas, antipoemas y de la historia de ese grupo de luciérnagas que enfrentan todos los problemas a los que habitualmente nos enfrentamos quienes intentamos organizarnos para transformar mínimamente la realidad que nos ha tocado vivir. Entonces lo que voy a hacer es leeros una serie de poemas que de alguna manera os obligan a leer otro poema del cual estos surgen. Hay un poema del escritor Surjit Patar que se llama En la ciudad de Medellín. Este poema lo recitó Surjit Patar en Medellín, precisamente, en el que él cuenta su experiencia mientras camina por un parque y se encuentra con un niño. Y ese niño le interroga, y en una especie de diálogo lleno de ternura, de curiosidad, entre el uno y el otro, al final lo que ocurre es que el niño se aleja del parque, pero al mismo tiempo entra en la poesía de Surjit Patar. Entonces, Surjit Patar termina el poema con las palabras del niño, enlazadas con las suyas, diciendo: el niño dice, ya entiendo, usted es un poeta, dijo el niño, y se fue en su bicicleta, diciéndome adiós con su mano. Se alejó del parque y entró en mi poesía. Y desde ahí yo respondo como un homenaje al poema de Surjit Patar, qué es lo que le ocurrió al niño cuando entró en la poesía. Esta es la luciérnaga 38 del libro. El libro está dividido en luciérnagas y entró en nuestra poesía. Primero quedó absorto. Tuve que explicarle, a pesar de lo estrambótico, que nuestra poesía no era un sueño. En nuestra poesía sucede, le dije, lo que no sucede en el mundo, y que sin embargo representa un trastorno del mismo. Léase, poesía trastornada. En nuestra poesía había suficiente inocencia como para que aquel niño pudiese crecer sano y salvo, y suficiente conciencia como para que, por culpa de aquella inocencia, el niño no se volviera imbécil. A todo esto, el niño crecía. Quiero decir, el niño dejó de ser niño y se convirtió en niño. Por ello, tuvo que posicionarse y dejar de creer que nuestra poesía estaba a salvo de algo. Comenzó a preocuparse por la situación política y sintió la necesidad de salir a pelear. Le advertí que ahí fuera tendría que pagar una hipoteca, un alquiler. Le conté que si se resistía a ser un asalariado, no podría ponerse a escribir poemas sin más. Que eso la gente lo aceptaría transitoriamente, pero solo si lo veían con la distancia adecuada, como para poder tratarlo como algo exótico. Después estaban los versólogos, los expertos, eruditos, especialistas. Más tarde vendrían otras cuestiones, las de filosofía del lenguaje, las de filosofía política. Por supuesto que también llegarían los problemas del activismo. Muchos no comprenderían eso de ponerse a escribir poemas
desde la trinchera. Otros muchos querrían que escribiera sobre el amor, sobre la luz del sol, el erotismo burgués de Bergson, las estrellas y lo bonita que es la lámpara. Habría también quienes le exigirían una propuesta poética clara, a la altura de las complejas circunstancias. Y ahí estaba gran parte del problema, pero eso debería valorarlo el niño, que ya no era un niño, y no yo, ya que al fin y al cabo, aunque entró en nuestra poesía, podría salir cuando él quisiera, aunque todavía no. Le preocupaba que nuestra poesía fuese demasiado cerebral. En estos poemas hace frío, me dijo después de un rato de silencio. Si era poesía lírica, barroca o más bien sucia, a él qué le importaba. Vanguardia, clasicismo, nada. El problema era pasar demasiado frío. Por ello el niño, que ya no era un niño, preso y arrecido, fue a la búsqueda de un poema. Cruzó valles, ríos, montañas, ciudades desconocidas y paisajes inhóspitos. Por el bien de nuestra poesía fue a la búsqueda de un poema. No de un poema cualquiera, sino de un poema vivo, en el que hubiese suficiente calor para arropar al que se sintiera desamparado. Buscó más allá de nuestra poesía, pero rompió el límite, dejó las compuertas abiertas y el más allá se trocó en más acá y la poesía lo abarcó todo y el mundo inundó los versos. Y el niño, que ya no era un niño, desembocó en la poesía de otro. Angustiado por haberse volcado sobre sus aspiraciones individuales, preocupado por convertirse en cómplice del abuso sistemático que sobre la vida libre ejercían las grandes empresas transnacionales, se vio envuelto en la poesía de una activista guatemalteca, miembro de la Coordinadora por los Derechos de los Pueblos Indígenas. Allí, en su poesía, fue testigo de cómo Gas Natural Fenosa, Soluciones y CSI invadían los hermosos bosques de Guatemala, de cómo Novotec y AENOR firmaban la viabilidad de proyectos buscando el máximo beneficio económico. En vista de aquello organizaron una protesta para llamar la atención sobre el problema. Los activistas fueron arrestados. Uno de ellos fue asesinado por la policía. Después de un falso juicio, el niño, que ya no era un niño, y su poeta, fueron encarceladas de manera indefinida por un supuesto delito de terrorismo. En la cárcel escuchó hablar sobre el preso Manuel Fernández Jiménez, cuyo cuerpo sin vida y lleno de heridas fue entregado sin explicaciones a su familia por los funcionarios encargados de su custodia. Conoció a Mamadou Sarr, que después de haber sido golpeado, fue encerrado y juzgado por representar un peligro para la seguridad ciudadana, por intentar vender algo de ropa y ayudar a su familia en Túnez. Pudo escuchar a Ali Arras, que había sido encarcelado en España y extraditado a Marruecos por un delito de terrorismo que nunca fue probado. Vio con sus propios ojos cómo los meses pasaban y sin pruebas concluyentes que demostrasen las acusaciones, todos allí estaban. Y se sintió impotente. Todo esto le hizo pensar en las razones de la poesía, en las razones de la democracia, en las razones de la disidencia. Así que se planteó su estancia en nuestra poesía. Y el adulto, que fue alguna vez un niño, salió por fin de nuestra poesía. Ya había dejado de ser niño, le habían dejado de contar cuentos. Ahora leía los periódicos y veía las noticias. Un niño está despierto, incluso cuando duerme. Un adulto duerme, incluso cuando está despierto. Y este niño mío, que ya no era un niño, había dejado de estar despierto. Los grandes relatos cayeron y el desencanto intoxicó nuestra poesía. Una pequeña justificación de nuestra poesía. El problema es que, según se ve, la mirada cínica goza de gran predicamento.
lo cual no deja de ser un éxito cultural del capitalismo salvaje, un testimonio del triunfo soterrado de la inteligencia moral de la pequeña burguesía. Lo que ocurre es que en nuestra poesía nos esforzamos en escribir poemas desaliñados. Les costará seguro entender que cuesta más escribir como se habla que hablar como se escribe. Creerán que cualquiera puede escribir así que esto no tiene mérito alguno. Y es cierto. Pero nuestro niño, que ya no era un niño, no terminaba de entender. Así que volvió a nuestra poesía y me dijo lo siguiente. Hace ya mucho tiempo entré en la poesía de Surjit Patel. Me despedí de un mundo de desconcierto, de injusticias, de desvelos permanentes, y me zambullí en una nueva dimensión de posibilidades extraordinarias. No sé cómo acabé en vuestra poesía. Al principio me sentí extraño porque esta poesía vuestra me parecía un relato escrito en vertical. Y eso es como si un novelista comenzase a escribir poemas en horizontal. Después me percaté de que en vuestra poesía no era posible vivir de espaldas porque estáis obsesionados con lo político. También hay dentro de vosotros grandes ascetas místicos que persiguen algo. Por último, pero no menos importante, tenemos que hablar sobre humor y sobre eso de construir otro mundo. No sé hasta qué punto podréis contribuir a ello desde aquí, en vuestra poesía. Hace tiempo que aprendimos a observar que la seriedad está sobrevalorada, que no es más justo, que no es más libre, que no es más profundo el que es más estricto, y sobre todo, que no es más poético el que es más contundente, que no es más fuerte el que es más intransigente, que no es más lúcido el que subestima el cariño. Así que no os pido luz. Ha llegado el momento de abandonar este texto y seguir a estas luciérnagas que decidieron seguir expandiendo su luz, a pesar de que la ternura es vista como un signo de vulgaridad intelectual. Eso fue lo que me dijo. Así que contratamos un castillo hinchado, hicimos una fiesta de la espuma, dimos una charla sobre la tristeza, bailamos, cantamos y con lo recaudado hicimos el viaje necesario desde el tú hacia el nosotros, desde el yo hacia el vosotras, nuestra poesía y desde él hacia el otro.